Hola, bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a ver lo que es el efecto invernadero. Bueno, al efecto invernadero se le conoce como una serie de gases que están en la atmósfera y mantienen la Tierra a una cierta temperatura. Esto es como los invernaderos tradicionales que conocemos, que están hechos de vidrios, donde el sol impacta, pero como no tiene intercambio con el aire que hay alrededor, ese calor se queda. Podemos más o menos compararlo como un carro cuando se queda cerrado en verano, que entramos y la temperatura dentro del carro es mucho mayor que la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque permite la entrada del sol, la luz solar, pues no permite la salida. El efecto invernadero, aunque escuchemos muchas cosas malas de este, es muy importante para la Tierra, ya que si en el efecto invernadero la temperatura promedio sobre la faz de la Tierra fueran menos 18 grados centígrados. Entonces, los gases invernadero nos mantienen vivibles. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el calentamiento global, es el constante aumento de temperatura promedio vista en los últimos años. ¿Por qué se produce el calentamiento global? Bueno, por una acumulación excesiva de los gases invernaderos. El principal o el más conocido es el CO2. Sin embargo, no es el único. También está el metano, el óxido nitroso, el agua, el ozono. Muchísimos materiales que contribuyen al efecto invernadero. Y actualmente, como la comunidad científica está al 99% de seguridad de que este efecto invernadero es causado por culpa del ser humano. El principal contribuidor de este efecto invernadero es 1. La energía fósil, el segundo, gases de uso industrial y el tercero es el ganado o la basura que se produce, ya que cuando tiramos la basura a los contenedores, esta se empieza a fermentar y produce el metano, que aún contamina más que el CO2. Y vemos una relación que hay en el CO2 con la temperatura ambiente. Por eso podemos decir que el CO2 es el principal culpable del aumento de temperatura que hemos visto en los últimos años. Si tomamos antes de la era industrial, cuando ya se empezaba a medir la temperatura, podemos ver que hay un aumento en el CO2, pero también lineal hay un aumento en la temperatura promedio de la Tierra. Se espera que para el 2100 la temperatura haya aumentado en promedio entre 1 a 4 grados. Si se llega a los 4 grados, esto pudiera traer efectos devastadores. ¿Qué pasa con más temperatura? ¿O cuál es el problema con que haya más temperatura? Bueno, uno, va a haber más sequías. Más sequías va a generar problemas en la agricultura, se van a ampliar los desiertos y va a haber una franja de la tierra donde no va a poder ser habitable por el ser humano. También, irónicamente, tendremos más inundaciones. Más inundaciones nos va a traer efectos en la infraestructura, puede haber muertes o riesgos a la vida. También va a haber más huracanes y con mayor fuerza, lo cual va a generar problemas en la infraestructura y puede ocasionar pérdidas humanas. Acidificación del agua. Esto es tener CO2 en el ambiente junto con otros gases va a generar que cuando llueva estos componentes químicos se disuelvan en el agua de la lluvia y se lleven a los peces o a los mares, lo cual va a generar lluvia ácida y puede generar problemas también dentro de los lagos. Un mayor crecimiento de las algas, lo cual generaría una menor pérdida a la biodiversidad. Y aumento al nivel del agua. Al derretirse las capas polares, esta agua que estaba en forma del hielo se va a derretir y va a empezar a aumentar el nivel del agua, generando problemas de desplazamiento de grandes ciudades o poblaciones y la salación, ya que al tener una mayor altura del agua va a generar este peso extra, presionar los mantos acuíferos y va a hacer que el agua salada se incorpore en lugares donde... Y un aumento a la temperatura en el mar. Tenemos que la temperatura en la tierra también va a cambiar, pero la masa de agua al calentarse va a generar grandes pérdidas de biodiversidad. Por ejemplo, los corales viven en una temperatura muy precisa. Al aumentarle esa temperatura tendremos por consecuente la desaparición de los corales y con esta toda la flora y toda la fauna que los habita, que serían grandes pérdidas. Podemos ver este lago en Estados Unidos que pasó de un día de tener su peor nivel de agua histórico a tener que desbordar la presa porque se estaba llenando de más el lago. Este desbordamiento controlado de la presa con una pequeña falla en la construcción generó un boquete o un socavón en la estructura de la rampa que vean el tamaño que tenía. Y esta presa pasó de la peor sequía de California a la peor inundación en solamente unos meses. Estos son los efectos que nos va a traer el calentamiento global. Por ejemplo, este huracán
fue en México y tuvo una categoría que si existiera fuera hasta un 7. Gracias a Dios no nos pasó nada por las condiciones donde golpeó, pero había sido el huracán más fuerte que se haya registrado en la historia. O como aquel año en 2013, cuando teníamos 2 huracanes golpeándonos, uno por el Pacífico y otro por el Atlántico, generando gran estrés a los recursos del Fonden de desastres naturales y grandes riesgos a las pérdidas de las vidas humanas. Estas son consecuencias inevitables del calentamiento global, que nosotros, por ser un país ubicados en los trópicos, pues nos afectaría en mayor temperatura, en mayor ampliación de los desiertos, mayores inundaciones y también mayores huracanes. Entonces México, al final, somos un país muy susceptible al calentamiento. ¿Y la energía fósil en qué nos afecta? Bueno, al quemar combustibles fósiles vamos a liberar CO2. El CO2 se libera ya que el carbón, el gas natural o el petróleo son hidrocarburos, son hidrógenos con carbón. Quemamos esos combustibles y liberamos el carbón. Pero no solamente, también la emisión de las energías fósiles produce SOx y NOx o partículas contaminantes. Si quemamos el carbón tenemos que después deshacernos del hollín y hay un pequeño aumento de temperatura local, ya que estas plantas de generación para producir energía primero producen calor. Y ese calor tiene que ser disipado al medio ambiente. ¿Y qué problema nos va a traer? Bueno, el efecto invernadero se va a reforzar. Cada vez le estamos añadiendo más y más y más gases al efecto invernadero, lo cual nos está generando problemas. También el uso de energías fósiles genera lluvia ácida, smog, problemas con la salud, alto impacto ambiental, tiene un alto costo también y nos depende de otros países, ya que en México no somos 100% autosustentables en términos energéticos. Tenemos que importar la gasolina y el gas natural y hasta a veces importamos el carbón, por lo que dependemos de políticas internacionales. ¿Cuál será la solución de esto? Bueno, la primera solución es disminuir el consumo. Si no queremos usar tanta energía fósil, bueno, hay que bajarle al consumo, usar equipo más eficiente, cambiar el estilo de vida. En vez de usar el automóvil, empezar a usar la bicicleta. En vez de comprar productos que vienen desde China, que tienen que viajar por todo el océano, por todas las fuentes de transporte, podemos comprar productos que son hechos a la vuelta de la esquina, lo cual ahorramos combustibles y mejoramos la comunidad. Control poblacional, podríamos usar una técnica como la que usó China, de solamente un hijo por familia, pero eso nos va a generar problemas después en que cada quien es libre de tener la familia que quiera, no podemos quitarles las libertades individuales a los ciudadanos. Y una solución que se me ocurre a mí es el uso de las energías renovables. Es importante el uso de las energías renovables, ya que estas no van a contaminar después de su producción, van a generar energía limpia y van a evitar que la contaminación por quemar energías fósiles siga creciendo descontroladamente.